Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 107. Hogwarts estaba abarrotado de gente. Magos de todas las edades, riquezas y vestimentas vagaban de un lado a otro con sus hijos. Estos grupos estaban por todas partes, paseando por pasillos y galerías, sentados en el gran salón, disfrutando claramente de la nostalgia, ya que, en su mayoría, los niños estudiaban en el mismo lugar que sus padres. Al salir al exterior, o mejor dicho, al patio interior, respiré hondo el aire cálido. Es cierto que era la única libertad que me permitía. La repentina afluencia de gente me causó una ligera incomodidad, sacándome de mi rutina habitual. Pero, por otro lado, solo ahora sentía que Hogwarts estaba lleno de gente. Precisamente esta cantidad de jóvenes magos es la que me gustaría ver estudiando dentro de los muros de este castillo, tantos como los que hay aquí en total ahora mismo. Me pregunto si los fundadores construyeron Hogwarts para el crecimiento, o si antes había más magos. Fuera del castillo, la nieve se había derretido hacía rato. Esto me hizo sentir como una tortuga de una vieja caricatura, era tan lenta que cada vez que salía, iba vestida y preparada para la temporada pasada. Una caricatura bastante triste, por cierto, si lo piensas bien. La nieve se derritió, pero la vegetación ni siquiera se dignaba a aparecer. Febrero es un mes de gris persistente, desolación otoñal, melancolía, frío, lluvias heladas y barro. Menos mal que precisamente ahora casi no había barro, y el bosque de alrededor es de coníferas. Sí, es oscuro y sombrío en esta época del año, pero si fuera de hoja caduca, tendríamos que admirar los árboles completamente desnudos. Mi admiración se vio interrumpida por estudiantes y padres que consideraban su deber pasear no solo por el castillo, sino también por los alrededores. Y ahora incluso se permite ir a Hogsmeade. Es una lástima que Daphne decidiera echarse a dormir. Por otro lado, tiene una hermana pequeña, una angelical rubia llamada Astoria, que claramente no aprueba no solo nuestra amistad, sino la comunicación en general, así que la sacará a rastras de la cama si llegan sus padres, entre otros invitados. Me encontraba ligeramente apartado del sendero que bajaba del castillo hasta el lejano Hogsmeade, por una suave pendiente, pasando la cabaña de Hagrid y el borde del bosque prohibido. Grupos de estudiantes con sus padres caminaban a paso ligero por ese sendero. Pero, tanto en el castillo como aquí y ahora, era imposible no notar que no todos los chicos recibían visitas de familiares, algunos paseaban en compañía de sus amigos y sus padres, y otros simplemente se dedicaban a holgazanear, disfrutando de un inesperado día libre. Naturalmente, no esperábamos la visita de los padres de Hermione ni míos. Aquí aparecieron Harry y Ron. Parecían felices, charlando animadamente con la señora Weasley y sus dos hijos mayores. A lo lejos, Fleur abrazaba a una niña de unos 12 años, acompañada de un hombre bajo y corpulento con un magnífico bigote y una rubia bastante llamativa. Krum caminaba por el sendero con un par de magos robustos, de mediana edad pero no ancianos, señalando con la mano con moderación en una dirección, diciendo algo, y luego en la otra. Desde allí, un poco más lejos, vi muchas otras caras conocidas, pero solo me resultaban familiares de la plataforma de Londres, donde esos mismos magos recibían a los estudiantes al final del curso escolar. Me quedé de pie, respiré aire fresco y examiné los alrededores, aparentemente aún sin recuperarme del maratón de entrenamiento organizado por Snape. De vez en cuando, incluso imaginaba tener en mis manos un cuchillo de trinchar, una varilla de agitar inerte a la magia y a la química, o un caldero burbujeante. Bastaba con pensar en algo o cerrar los ojos para que este caldero apareciera ante mí, burbujeando de forma diferente cada vez, cambiando constantemente el color y la forma de las burbujas. Aún así, elegí el modo de entrenamiento óptimo para mí, que me proporcionaba una excelente carga de trabajo, un magnífico rendimiento académico, pero también lo alternaba perfectamente con el descanso. Y lo más importante es que el descanso era adecuado específicamente para mí, y no la banalidad de mirar al techo tumbado en el sofá. Poco a poco, todos estos magos, jóvenes y no tan jóvenes, vagaron por el territorio de Hogwarts. No me sorprendería que algunos se adentraran en el bosque prohibido, allí, guste o no, se pueden encontrar varios ingredientes curiosos para pociones, y en general, la naturaleza local es bastante rica en algo interesante. Cedric salió rápidamente de las puertas del castillo,
e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor, buscando a alguien con la mirada, y cuando me vio de pie apartado del camino, se dirigió inmediatamente hacia mí. Hola, dijo, saludando con la mano y casi corriendo. Pensé que no te encontraría hoy. Hola, prefecto. ¿Ha ocurrido algo? No exactamente, dijo Cedric, de pie a mi lado, como yo, observando los alrededores del castillo. Un lugar de observación interesante el que has elegido. La vista es buena y se ve absolutamente todo. Comillas, has venido a halagarme. Oye, no seas sarcástico, sonrió el prefecto. Aunque, probablemente, no sea la sensación más agradable cuando, bueno. Los padres de todos vinieron de visita, y los míos ni siquiera pueden venir en teoría, sonreí con ironía, mirando a Cedric, que no sabía cómo expresar ese pensamiento con más tacto. Algo así, sí, pero no estoy aquí para esto. Mi padre fue quien metió los anillos. Comillas Anillos para la aparición. Ni siquiera ha pasado un año, dije con una sonrisa burlona. Hoy estás un poco irritable. Probablemente me comuniqué demasiado con el profesor Snape, dije encogiéndome de hombros. Tal vez, asintió Cedric. Entonces, ¿entrenarás en aparición? Esta noche, en una de las aulas. Probablemente, justo enfrente de la sala común. Por supuesto, asentí y respiré hondo. La tarea es para mañana. Eso es cierto, dijo Cedric, poniéndose un poco tenso. Le pregunté al director. Dice que el contrato de la Copa especifica una competición de búsqueda contrarreloj y sin restricciones. Entonces, ¿por qué un mensaje tan inequívoco? Una sombra de indignación se dibujó en el rostro de Cedric. ¿Solo para que actuemos con mayor decisión? Quizás. Por cierto, estuve pensando de pasada en varias cosas relacionadas con este concurso. ¿Dónde crees que esconderán a las personas secuestradas? Bueno, pensó Cedric. Teniendo en cuenta que supuestamente serán robados por sirenas, entonces en su ciudad. Yo también lo pensé. La literatura sobre Hogwarts habla de esta ciudad y la describe con claridad, casi de forma esquemática. El lugar más imponente y destacado es la estatua en la plaza central. Lógico. Cedric, ¿sabemos exactamente dónde se encuentra la ciudad de las sirenas? Por supuesto. Comillas, ¿y dónde está la plaza? Ciertamente. Seguramente, el punto de partida de la travesía a nado no estará sobre la ciudad. Claro que sí, sonrió Cedric. De lo contrario, la competición perdería su significado. Si, por ejemplo, empiezas en la costa, al llegar a la ciudad de las sirenas te encontrarás con todo tipo de criaturas y plantas. No son las más amigables, pero tampoco son especialmente peligrosas. Los mismos Grindylows. Eso era lo que estaba pensando. Bueno, no es que lo pensara exactamente, sino que, en segundo plano, durante los descansos, y que te impide invocar una escoba, volar hasta un punto sobre el lago, justo encima de la ciudad y la plaza, ya que conocemos su ubicación exacta, lanza un encantamiento de cabeza de burbuja, transfigura un adoquín más pesado y, literalmente, lánzate en picado como un halcón. En total, 5 o 7 minutos de camino. Libera rápidamente al rehén y, junto con él ella, montando a Ascendio, regresa verticalmente y llega a la meta en la escoba. No había pensado en eso. Dice al agua, significa al agua. Y efectivamente. Cedric se alegró claramente de las nuevas posibilidades. Aunque solo puedas llevar una varita, puedes invocar cualquier cosa, como la última vez. Acortar la distancia y el tiempo por aire. Gracias, Héctor. Es una idea importante y acertada. Ni lo menciones. Y, por cierto, ¿no te preocupa Hermione? El director explicó los detalles, el contrato no tiene ninguna validez en este sentido. Además, hay otros matices de seguridad, no creo que, después de tanta preparación y tantas esperanzas de cooperación internacional, se alcance un nuevo nivel, etc., los organizadores no hayan considerado los aspectos de seguridad de los implicados. Tal vez. Cedric vio a su padre, que salió por las puertas del castillo y empezó a mirar a su alrededor. Vale, Héctor, he corrido, no te aburras. El prefecto me hizo un gesto con la mano y se apresuró hacia su padre. El señor Diggory, al ver a su hijo, sonrió de inmediato. En cuanto Cedric llegó junto a su padre, le dio una palmada en el hombro y siguieron el camino en dirección a Oxmeade. No está bien escuchar a escondidas, dije sin dirigirme a nadie en particular, mientras seguía mirando el castillo y a los magos, deambulando por el vecindario en todas direcciones como hormigas. Por supuesto, no vi quién estaba cerca, a un par de metros de mí, pero la araña que está en la torre de astronomía distingue una silueta indefinida.
Para sus ojos, esta distancia es demasiado grande, y es prácticamente imposible distinguir quién está cerca, yo mismo no logro identificarlo. No quería interrumpir una conversación tan importante, pareció decir Lady Malfoy con una expresión casi imperceptible. Inesperado, asentí a modo de saludo, me di la vuelta y comencé de nuevo a observar los movimientos de los magos, los pequeños detalles de su comunicación, escuchando los sonidos de la naturaleza, el susurro del viento y fragmentos de conversaciones y risas que traía consigo. ¿Qué exactamente? Lady Malfoy estaba a 1,5 metros de mí, con la mirada fija en las montañas. Supuse que preferirías pasar tiempo con Draco. Este es un momento familiar, una visita como esta. Sin embargo, mi esposo transformó la reunión familiar en una de negocios demasiado rápido, reuniendo a todo un consejo de compañeros de Draco y a un par de padres. Resulta que sus esposas estaban demasiado ocupadas y no vinieron hoy, y no tengo ningún deseo de comunicarme con profesores. Al observar de reojo a esta rubia realmente espectacular, noté su habitual expresión neutra y una mirada bastante atenta dirigida a todo lo que la rodeaba. Pero había un toque de nostalgia, lo cual no sorprende. Lady Malfoy, como casi todos los magos adultos presentes, pasó 5 o 7 años de su vida en Hogwarts, viviendo su periodo más controvertido y difícil, la infancia, la juventud. No es de extrañar que este castillo evoque ciertos recuerdos. Comillas, ¿y qué es lo que le trae aquí concretamente? Antes, justo en el lugar donde estamos ahora, había una pequeña plataforma de piedra, de origen natural. Tras un incidente, fue destruida por un hechizo. Antes de eso, era un buen sitio para observar el castillo y la zona. También había pequeños arbustos y un terraplén. Era difícil acercarse a este lugar por detrás. Sentado aquí, uno podía sentirse como en una emboscada, viéndolo todo, sabiendo todo, y sin que nadie lo viera. Parece que cada mago tiene su propia historia fascinante sobre Hogwarts. Sonreí, sin mirar a Lady Malfoy. Comillas, ¿y por qué estás aquí? Comillas Así de repente, no veo ninguna razón para que estemos tan tranquilamente parados en una pequeña colina cerca de la arboleda, hablando de los viejos tiempos y contemplando Hogwarts y los extensos paisajes que nos rodean. Así es, asintió Lady Malfoy con calma. Acabo de llegar a un lugar que amé hace mucho tiempo, pero resultó estar ocupado. Sin embargo, tengo una pregunta personal para usted, señor Granger, que no da tregua. ¿Cómo se reflejan las maldiciones invisibles en tono de broma? Nada más sencillo, sonreí y levanté la mano con la palma hacia arriba. Sentí tus maldiciones al acercarte. Concentrándome, creé un efecto visual basado en lumos, una especie de ameba ovalada que flotaba sobre la mano. Imagínate que esto, asintí hacia la cosa amorfa, ligeramente brillante y del tamaño de una pelota, es el componente energético de nuestro cuerpo. No sé cómo se llama, ni si tiene algún nombre, aunque, me parece, sería más correcto decir que nuestro cuerpo es una manifestación material de esta energía en el mundo material. Pero, en fin, son detalles. Al ver una ligera confusión en el rostro de Lady Malfoy y la discrepancia entre lo que quería oír y lo que oía, decidí ir directamente al grano. Una maldición, basada en el mismo lumos, creó una pequeña bola roja que comenzó a acercarse a la ameba amarillenta, invade la energía y brota debido a su agresividad. La esfera roja se clavó en la ameba y comenzó a brotar allí como las raíces de un árbol. Además, la maldición afecta la energía de una u otra forma, y a través de ella, el cuerpo, el comportamiento, la forma de pensar y otras actividades corporales. Al sentir esas simples maldiciones acercándose, las intercepté. Es cierto que lograron brotar un poco, pero simplemente las extraje de mi energía y las envié a quien las envió. Ni siquiera sabía que eras tú. Muy inusual, dijo Lady Malfoy con una sonrisa, pero su sonrisa no era sincera. No, no ocultaba negatividad, desprecio ni ninguna otra emoción. Simplemente no era sincera, tal vez ni siquiera quería sonreír. Ahí, la hipocresía de la alta sociedad o de quienes se creen parte de ella, ya sea por mérito propio o por delirios de grandeza. Comillas, ¿no me crees? Algo así es demasiado improbable para ti. Y interprétalo como desees. Me lo preguntaste, te lo respondí. Disipando la ilusión, volví a mirar a lo lejos. Comillas, y no le preocupa en absoluto, señor Granger, el hecho de que esté revelando esos secretos sobre sus habilidades, literalmente, a la primera persona que conoce.
y sobre todo teniendo en cuenta, dirigiéndome a Lady Malfoy con una sonrisa burlona, el origen y los diversos matices del pasado de esta primera persona que conozco. En absoluto, no guardo secretos sobre esas cosas. Si alguien está interesado en los matices de la hechicería, en algunos métodos que de repente conozco, con mucho gusto los compartiré. Esto podría resultar ser una estrategia muy miope. Comillas, es mejor cuando te escondes, engañas, intrigas y manipulas la información para tu propio beneficio. El poder y la influencia en la sociedad de los magos se basan en ese enfoque, a juzgar por el tono, era una afirmación categórica. Una fuerte ráfaga de viento frío nos despeinó considerablemente, pero terminó tan rápido como empezó. El engaño y la mentira son prerrogativa de los débiles y temerosos, como un niño pequeño que engaña inocentemente a sus padres por miedo al castigo, como el débil que engaña al fuerte para desviarlo por una u otra razón, como aquel que guarda el conocimiento, que no cuenta toda la historia o miente a quien pregunta, temiendo que este último lo utilice mejor que él. Comillas, ¿te consideras fuerte, señor Granger? Lady Malfoy incluso ladeó ligeramente la cabeza, y su sonrisa estaba llena de curiosidad demostrativa y un ligero tono burlón. Me esfuerzo por esto, asentí, pero prefiero ser fuerte entre los fuertes, no entre los débiles, y considerando que la fuerza de un mago proviene de la mente, entonces tampoco entre los necios. Ser más fuerte que un débil y un necio no tiene mérito, ni honor, ni motivo de alegría ni orgullo. Si te contara este pequeño secreto y tú, como bruja, me superaras en el uso de este truco, demostraría mi falta de diligencia. Una postura interesante. Pero para aquellos que buscan fuerza y poder, siempre existe la magia oscura. ¿No es así? ¿Sabes? Sonreí, y otra ráfaga de viento frío arruinó un poco el ambiente. Sugiero regresar al castillo. El tiempo ya no invita a pasear. Naturalmente, me aparté un poco, ofreciéndole apoyo a la señora en su difícil camino por las laderas cercanas a Hogwarts. Claro que no necesitaba ayuda, pero la cortesía surgió espontáneamente, como si reflejara los modales del grupo con el que me encuentro en ese momento. Paso a paso, nos dirigimos hacia el castillo. No hace mucho, creo, el año pasado, continué la respuesta que nunca había empezado. Tuve una conversación, es decir, los magos, como la gente en general, tenemos una mente e inteligencia extremadamente insuficientes, y nuestro cerebro es débil para usar magia sin muletas como una varita, cálculos complejos y fórmulas que supuestamente nos ayudan a convertir lo deseado en realidad. Esta es una teoría muy común entre los magos, asintió Narcisa al pasar junto a un grupo disperso de estudiantes con sus padres, mientras ambos saludábamos cortésmente a conocidos, aunque, sería más correcto decir que esta teoría incluso tiene pruebas. Exactamente. La magia oscura, en mi opinión, es otra muleta. Utilizar las emociones negativas en la hechicería para su fortalecimiento multifacético es un camino fácil, que excluye el desarrollo del mago como ser, como personalidad, como organismo vivo. Un camino fácil, en lugar del esfuerzo y el autodesarrollo. Me parece que esto es un callejón sin salida. ¿Comillas, callejón sin salida? Sí. Entramos en el patio interior y lo atravesamos hasta llegar al vestíbulo. La vida, como proceso, tiene un solo significado, el desarrollo constante. Este es, en cierto modo, un fin en sí mismo de la vida en general, no exactamente el mío, el tuyo ni el de ningún otro mago que nos rodea. Recorrí con la mirada a los pocos que decidieron pasar tiempo en el patio interior. Pero, en términos generales, como fenómeno, la evolución es una herramienta que permite la aparición de individuos más desarrollados y adaptados. Estos, a su vez, al estar más desarrollados que la generación anterior, sobreviven mejor y producen más descendencia. Los más desarrollados de su propia generación son más fuertes y reciben, de nuevo, más oportunidades de reproducción, transmitiendo sus mejores cualidades superiores recién adquiridas a las generaciones futuras. Los menos desarrollados, o aquellos que simplemente portan combinaciones desfavorables de características y cualidades, están menos adaptados, son más débiles, mueren o simplemente no tienen la oportunidad de reproducirse, sin transmitir así sus características desfavorables a las siguientes generaciones. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.